¿No? Si pudieran, por favor, buscar en sus Biblias Romanos capítulo 6, versos 17 al 21. El tema que vamos a tratar hoy, o la faceta del temor que vamos a tratar hoy, es el temor a mi pasado, ¿sí? El temor a mi pasado. Romanos capítulo 6, versos 17 al 21. Dice de la siguiente manera: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Verso 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Ok? Muchos cristianos todavía sienten vergüenza por sus pecados pasados. Yo a veces me recuerdo de verdad de muchas cosas que hice en el pasado y sí, en efecto siento vergüenza, ¿no? Ahora, lo interesante del pecado, una de las cosas que estuvimos estudiando acerca del pecado es que de verdad el pecado no necesita mucho espacio, no necesita mucho tiempo para causar grandes estragos, ¿sí? Y a veces me da risa, mi hijo Josué, cuando tenía 5 o 6 años, ¿va? Decía: papi, ¿te recordás en los viejos tiempos cuando yo era pequeño? Y siendo tan pequeño, pero yo me pongo a pensar, es cierto, una persona que tal vez no tiene mucho tiempo de vida o no ha vivido mucho, puede tener en su pasado de verdad grandes pecados, ¿no? Y recuerdos de verdad desastrosos. ¿Cómo nos puede ayudar el Evangelio? Porque tristemente muchos creyentes ahora que han venido a Cristo, ¿no? Y que se han arrepentido de sus pecados, muchas veces se sienten sofocados porque su pasado les persigue. Y creen que aunque ahora son salvos, sus pecados en el pasado finalmente van a provocar un problema en el presente y en el futuro, ¿no? Y estoy intentando llevar cierto orden en el estudio del tema del temor porque tristemente tiene muchas facetas, ¿sí? Y debiésemos vencerlas todas, ¿sí? Y creo que lo podemos hacer. La semana pasada estuvimos hablando del temor a perder la salvación. Espero que todos los que estemos acá hayamos perdido ese miedo, ese temor. La expresión dogmática de Pablo en Romanos 8 es muy contundente y clara. ¿Quién nos acusará si somos los elegidos de Dios, si Dios es el que justifica? Finalmente, Dios se asegurará de que seamos salvos. Ahora, ¿cómo nos puede ayudar el Evangelio en este punto? Porque si ya no tenemos miedo a perder la salvación, finalmente sí seguimos lidiando con algunas consecuencias de nuestros pecados. Sin embargo, esas son consecuencias, no necesariamente son asesinos que nos pueden finalizar o pueden finalizar nuestra vida en esta tierra. ¿Cómo nos ayuda el Evangelio? Para empezar, tenemos que entender que la vergüenza por nuestros pecados es un síntoma de que hemos sido salvos. Porque alguien que no es salvo y no es creyente, realmente sus pecados no le avergüenzan, sino que hasta se jacta de ellos, ¿no? Ah, ¿te acordás vos cuando íbamos? Ay, que no sé qué, ay, es causa de chiste y hasta de orgullo, porque no le avergüenzan sus pecados. Pero si a ti te avergüenzan tus pecados, es síntoma de que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y eso es bueno. Pero tenemos que entender también que esta vergüenza y este temor a nuestros pecados del pasado o a lo que hemos hecho en el pasado es algo con lo que los hijos de Dios, los santos, los creyentes a lo largo de la historia han sufrido con esto y lidian con esto, ¿no? Pablo, en este pasaje que acabamos de leer,
nos ayuda a entender esto y nos dice, recuerden cuando ustedes ponían sus miembros al servicio de la injusticia, de la iniquidad, ¿sí? Pero ¿para qué hay que recordarlo? No para temerle, es algo a lo que vamos a llegar hoy, ¿sí? Finalmente Pablo está diciendo, esas cosas que hicimos en el pasado no produjeron ningún fruto, digamos, ningún fruto de justicia. Y hay que saber lidiar con nuestro pasado. Lo que tenemos que entender es que no estamos solos en esa lucha o en ese temor, si alguien lo tiene. Es algo que el Señor puede ayudarnos. Hubo un puritano llamado Samuel Rutherford y él escribía, él escribió algunos tratados y escribió de una manera maravillosa acerca del Señor Jesucristo. En una de sus cartas, él escribía que el recuerdo de los pecados de su pasado fueron como un fuego encendido, un fuego nuevo encendido en su vida. Rutherford decía que cada vez que él se dejaba influenciar por la culpa de sus pecados pasados, era como que ese fuego que quemaba y destruía se volvía a encender porque luchaba con eso. Y esto tristemente le puede suceder a mucha gente, ¿no? A Satanás le encanta incursionar en nuestra culpa, ¿no? A Satanás le encanta ir buscando el pasado e irlo avivando, como despertando. Recordate lo que hiciste. ¿Cómo puedes vivir hoy en paz si te acordás lo que hiciste hace 5 o 10 años? No te la lleves de que vos puedes vivir en paz y a la iglesia hoy, pero no te recordás lo que hiciste antes, pues. Ese tipo de cosas a Satanás le gustan, ¿no? Le gusta incursionar en nuestro pasado. Calvino utilizaba la expresión que en este sentido decía, a veces Satanás, dice Calvino, llevaba al santo o al creyente a la desesperación de esta manera, recordando su culpa en el pasado. Quisiera, solo denme un momento acá, Ahí está, perdón. Debemos recordar que esto tristemente es un problema en muchos creyentes. ¿Cómo respondemos? Hay 2 cosas que vamos a hacer hoy. Número 1, vamos a hablar de unas 3 o 4 cosas, pero vamos a empezar por 2. Hay que volver a entender el Evangelio en cuanto a este punto y entender exactamente que nuestro Señor Jesucristo ha vencido también los efectos de nuestro pasado. Primero que nada, ¿qué significa entender bien el Evangelio en cuanto a este punto? Bueno, cuando creemos que Jesucristo fue a la cruz, murió por nuestros pecados. Pregunto, ¿Él necesita volver a morir por nuestros pecados? No, tanto Romanos como Hebreos dicen que Él murió una vez y suficiente por todo, ¿no? Y para todos aquellos que Él ha elegido. No necesita volver a morir, no necesita Jesús morir a cada rato por las cosas que hemos cometido. Todo lo que era necesario para absolvernos de nuestros pecados, Él ya lo hizo. Y ha hecho todo lo necesario para afrontar nuestra vergüenza. Consideremos al apóstol Pablo. Él era un asesino de cristianos. Era un sicario de los fariseos. Y después de que vino a Cristo y experimentó su conversión y todo lo demás, en una carta posterior dice, yo sirvo al Señor con limpia conciencia. Yo me imagino que algunos le han dicho, Pablo, pero ¿vos no te acordás cómo eras vos? ¿Vos no te acordás cómo cuando eras Saulo? Vos no eras Pablo, vos eras un tipo de verdad muy violento, ¿no? Pero de todas maneras, Pablo dice, sí, pero ahora sirvo con limpia conciencia. ¿No? Ya no vivo esclavo de la vergüenza de mi pasado. Y eso es algo de lo cual también nosotros debemos liberarnos. Ahora, ¿qué pasó Jesús en la cruz? Una de las cosas que Jesús vivió en la cruz fue vergüenza. Él fue despojado de sus vestiduras,
fue agredido, fue escupido, aunque de manera burlona, ¿no? Pilato pudo haber mandado a poner ese rótulo sobre su cabeza en la cruz, ¿no? Diciendo, he aquí el rey de los judíos. Finalmente era verdad. Él se estaba burlando, él estaba buscando que Jesucristo pasara una vergüenza porque esa era parte de la dinámica del castigo a los criminales, ¿verdad? A los peores criminales en el imperio. Jesucristo fue hecho un objeto de vergüenza para librarnos de nuestra vergüenza, ¿sí? ¿Por qué el Padre permitió esto, que le pasara a Jesús? Fue para que Jesús no solo lidiara con nuestros pecados y nos absolviera de toda acusación frente al Padre, sino que también lo hizo para librarnos de nuestra vergüenza. Ya no debiésemos avergonzarnos de nuestro pasado porque Jesucristo también llevó nuestras vergüenzas en la cruz, ¿sí? Debemos recordar que todo lo que era necesario para hoy vivir en paz, Él ya lo hizo. Cuando decimos que debemos entender, en segundo lugar, a Jesucristo mismo, es entender que cuando Jesucristo nos justificó, lo hizo de manera perfecta y absoluta. Veámoslo de la siguiente manera. Si pudiéramos encontrar a la persona más antigua de una iglesia, ¿no? Este hermano nació en un hogar cristiano, fue un buen niño, sí, pues hacía sus travesuras y todo lo demás, pero en general fue un buen niño, nunca fue mujeriego, cuando creció no fue borracho, sino que era un joven dedicado a la iglesia, se casó, tuvo hijos y todo, ¿verdad? Es un hombre que ahora tiene 70 y tantos años, ya es un anciano en la congregación, y es una persona de mucho ejemplo, que muchos lo respetan. Y lo pasamos al frente de la congregación. Pero al mismo tiempo pasamos a un joven que se acaba de convertir. Un joven que sí, unos cuantos años atrás, unos meses atrás, estaba, qué sé yo, en la cárcel, había hecho cosas terribles. Y los pasamos a los dos al frente de la congregación. Pregunto, ¿quién es más justificado? Ahora los dos creen en Cristo. Los dos han creído en el poder de la sangre de Cristo para la libertad de sus pecados. ¿Quién de los dos es más justificado? Este hermano que tiene 70 y tantos años y que siempre ha sido fiel al Señor y a la iglesia, ha sido un buen hombre. De plano él es más justificado que el otro, porque el otro sí era cosa seria. Hace unos días que acaba de venir a la iglesia, a venir a Cristo. Él ha de ser menos justificado. No, la respuesta no es esa. Ambos son igualmente justificados, porque la sangre de Cristo los libra de sus pecados a ambos. Aun cuando a nuestros ojos los pecados de uno parezcan menos graves que otros. Ambos son igualmente justificados. Tristemente, permitimos que Satanás absorba nuestra mente con nuestra vergüenza, porque hemos caído en esa mentira de que la justificación es como fluctuante. Esta semana me porté bastante bien, me siento justificado. La siguiente semana, sí fallé, no me siento tan justificado. Ese es un error terrible. Creemos que la justificación fluctúa por ese tipo de cosas y la verdad es que no. Ahora, no me malinterpreten. Cuando los creyentes pecamos, tenemos consecuencias y vamos a llegar a una de nuestras conclusiones. La justicia de Cristo se nos ha dado de manera plena. Finalmente, cuando nos convertimos, cuando Él nos atrajo con su gracia, nos justificó completamente. Necesitamos entender bien el Evangelio y necesitamos pedirle al Espíritu que nos ayude a apropiarnos de esa verdad. Sí, Señor, yo todavía sigo lidiando con estos pecados, pero no dudo que tú me has justificado. Sí, Señor, yo recuerdo lo que hice en mi vida pasada y me avergüenzo, pero sé que tú me has liberado también de mi vergüenza. Tenemos que lidiar con eso a la luz del Evangelio. Para darnos cuenta de esto, miren cómo lo expresa Jeremías. Y curiosamente, este verso se cita también en Hebreos capítulo 8 y Hebreos capítulo 10. Dice de la siguiente manera, aquí lo voy a poner en la pantalla para que lo puedan ver.
Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ok, préstenle mucha atención a esto. Obviamente Dios es omnisciente y no está hablando en el sentido de que, Señor, ¿te acuerdas aquella vez que me robé unas manzanas y que no las pagué? Dios no va a decir, fíjate vos que eso no me acuerdo. O sea, Dios sabe porque Él es omnisciente. Pero este lenguaje en el libro del profeta Jeremías y la repetición de este concepto en Hebreos capítulo 8, en Hebreos 10, a lo que se refiere es que en el día del juicio, cuando se levanten estos cargos en tu contra y te digan, este no puede entrar al cielo porque cuando tenía tal edad y vivía en tal lugar se robó unas manzanas y no las pagó. Entonces, este lenguaje nos asegura que Dios no se acordará. Eso significa que Dios no lo tomará en cuenta. Dios dirá a nuestro acusador, sí, este se robó unas manzanas. Yo lo sé. Yo estuve ahí cuando se las robó. De hecho, mi espíritu le estaba diciendo, no te las robes, pero no hizo caso. Pero te voy a decir algo, acusador. Yo lo perdoné. Y entonces no tomo en cuenta ese pecado. Eso significa, no me acordaré de tus iniquidades. Por lo tanto, debemos comprender que Dios no está recordando a cada rato nuestros pecados. Dios no nos está echando en cara nuestros pecados. ¿Saben quién nos está echando en cara nuestros pecados? A veces ni siquiera es Satanás. Nosotros mismos nos echamos en cara una y otra vez lo que hemos hecho. Y debemos ser libres de eso. Aunque Satanás insista en recordárnoslos, traigamos de vuelta el pensamiento de que Dios no se acordará de nuestras iniquidades. Entendamos a Jesucristo. Hay cristianos que sienten que Jesús simplemente está allí para estarlos martillando. Es de aquellas personas que, otra vez, ¿verdad? Otra vez lo hiciste. Yo sabía. Y te dije que no lo hicieras. Al siguiente día, te dije que no lo hicieras. Y verdad, otra vez lo hiciste. Mucha gente tiene esa idea de Jesús. De que Jesús está ahí esperándolo en la puerta, cada vez que viene del trabajo, cada vez que viene de la calle, esperándolo, solo para decirle, te lo dije y lo volviste a hacer. Vení para acá. No. Jesús no es una mamá guatemalteca. Que a cada rato nos recuerda eso. No. Lo dije porque hoy es el Día de las Madres en Guatemala. Y las amamos por estar haciendo eso, nos ayuda, nos confronta. Pero espero que no se nos malinterprete al entender este concepto, pero creo que es muy importante que entendamos que Jesús está más interesado en nosotros que en nuestros pecados. El interés de Jesús es superior en cuanto a nuestra salvación, a santificarnos, a perfeccionarnos. Él está interesado en eso. Esos son los esfuerzos de Jesús en nuestra vida. Los esfuerzos de Jesús no son en recordarse a cada rato de lo que hicimos en el pasado. Él ya murió por lo que hicimos en el pasado y quedó atrás. Su interés es más por santificarnos. Amén. Podemos tener una visión mejor acerca de Jesús, de que sugiere que Él está más interesado en nosotros que en nuestros pecados. Entonces, lo que debemos seguir haciendo es volviendo a ver a Jesús como lo que Él es y lo que está haciendo con nosotros. Muchos de los antiguos maestros de la vida espiritual, muchos teólogos, son varios de ellos, han dicho la siguiente frase en diferentes de sus libros. Miren, ahí lo estoy poniendo en la pantalla. Por cada vez que te mires a ti mismo, asegúrate de mirar 10 veces a Cristo. Sí, yo me recuerdo que hice esto y me avergüenzo. Me acuerdo una vez y luego pienso 10 veces en Jesús, en cuán misericordioso es, en cuánta gracia me ha dado, en lo que hizo por mí, en cómo me salvó de ese pecado que cometí, que me provocó ciertas consecuencias. Jesucristo me ayudó en esas consecuencias. Y entonces una vez me recuerdo de mí
y de lo malo que hice, y 10 veces me recuerdo de Jesús. Esto es un ejercicio bueno que podemos estar haciendo. Creo que si comenzamos a hacer esto, comenzaremos a descubrir que el Señor nos ayuda a lidiar con el temor y la vergüenza de nuestro pasado. Amén. ¿Qué hay entonces de las consecuencias? Si no me tiene que preocupar mi pasado, lo que hice en el pasado, ¿eso significa que estoy libre de mis consecuencias? Es decir, pequé, Dios me perdonó y ya, no tengo que sufrir nada. Bueno, analicemos eso porque la Biblia también nos enseña acerca de esto. Por favor, todos vayamos al segundo libro de Samuel. Abran su Biblia en el segundo libro de Samuel, por favor. Capítulo 12, versos 10 al 14. Ahí está en la pantalla, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 10 al 14. Y vamos a aprender a lidiar con las consecuencias de nuestro pecado o aprender a lidiar con las consecuencias de nuestro pasado. ¿Ok? Lidiando con las consecuencias de mi pecado. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 10 al 14. ¿Lo tienen? Dice de la siguiente manera. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Verso 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Verso 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Este pasaje siempre es bien confrontativo porque no solo es historia, sino que está lleno de varios conceptos de la justicia de Dios y al mismo tiempo de la gracia y la misericordia de Dios, pero no nos deja pasar por alto lo severo del castigo de Dios cuando uno de sus hijos peca, ¿sí? Y cuando peca de una manera como la que David pecó. David aquí no solo se metió con la mujer de su prójimo, no solo cometió adulterio, David cometió asesinato, ¿sí? Provocó que los enemigos de Israel blasfemaran en contra de Dios. Hay muchas cosas aquí. Algunos teólogos creen que esta es la única mancha negra en lo que sería la ilustre carrera de David. Pero qué gran mancha, ¿eh? Gigantesca. Este fue su pecado, obviamente, con Betsabé y el asesinato del esposo de Betsabé, quien era Urías Eteo. Todos estamos familiarizados con esta historia. David tomó a Betsabé y la tomó en adulterio mientras los ejércitos de Israel luchaban contra los amonitas. Cuando Betsabé concibió, David intentó encubrir su pecado, ¿verdad? David intentó manipular las situaciones y no lo logró. Primero trajo a Urías, quiso hacer que se fuera a acostar con su mujer. Urías le salió un soldado fiel y no quiso hacerlo. Cuando fracasó, entonces David aumentó su pecado manipulando las situaciones para asesinar a Urías. Este fue uno de los grandes problemas de David, que cuando él cometió estos pecados y les fue añadiendo, en ese proceso que yo me imagino, no fueron tantos días, o sea, no fueron años, pudieron haber sido unos cuantos días desde que fue tentado y cedió ante la tentación de llamar a Betsabé y luego llamar a Urías, qué sé yo, tal vez unos cuantos días, tal vez unos pocos meses, pero en ese lapso de tiempo, por eso les decía yo al inicio que el pecado no necesita mucho espacio, el pecado no necesita mucho tiempo para causar estragos.
pequeño periodo de tiempo puede ser suficiente para arruinar la vida de alguien. ¿Sí? Entonces, por eso es que no hay que tomar el pecado a la ligera. Pero ¿qué pasó durante ese tiempo que David le añadía a su pecado y le añadía a su pecado? David vivió en impenitencia. ¿Qué significa eso? David no se arrepintió. Durante ese tiempo, David creyó que podía encubrir su pecado y no necesitaba arrepentirse. Se arrepintió hasta que su pecado fue expuesto por el profeta. Cuando ya David ya no podía encubrirlo más y se dio cuenta que ya este asunto era conocido, entonces ahí cayó en cuenta, como diríamos en Guatemala, hasta ahí le cayó el 20 y entonces dijo, sí, pues me tengo que arrepentir. Curioso que el mismo David, habiendo escrito ya salmos en donde hablaba acerca del arrepentimiento, él mismo no se arrepentía. Ahora, el juicio que leemos de Dios sobre David, déjenme decirles algo. A David le hubiera salido más barato morirse. Que Dios le quitara la vida, a David le hubiera salido más barato. Pero el juicio de Dios fue severo. Aunque Dios perdonó a David, ¿sí? Leyeron al final del pasaje cuando dice, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dios te ha perdonado. Aquí también se cumple lo que la Biblia en muchas partes dice, Dios nunca tendrá por inocente al culpable. Aunque hay perdón, hay consecuencias. Y es por eso el título de esta parte, de esta sección de la enseñanza, hay que aprender a lidiar con nuestras consecuencias. David tuvo consecuencias y tuvo que vivir con esas consecuencias el resto de sus días. Es bueno que entendamos esto para que tomemos el pecado muy en serio y al mismo tiempo también aprendamos a no temer a nuestro pasado. Según el profeta Natán, el pecado de David tendría graves consecuencias. Primero, la espada no se apartaría de su casa. ¿Qué significa eso? Significó que la casa de David, la familia de David estaría llena de violencia. Bien, los problemas hoy entre las familias de quién se queda con el terreno de la abuela y todo eso no son nada, de verdad. Las peleas por las propiedades no son nada a comparación de lo que le está pasando aquí a David, ¿sí? Sus propios hijos iban a morir de manera violenta, ¿sí? Uno de sus hijos mató a otro de sus hermanos por haber violado a su hermana. Luego Absalón intentó robarle el trono a David. Salió David descalzo, en vergüenza, huyendo de Jerusalén. David, Joab, el general del ejército, terminó matando a este hijo llamado Absalón, ¿verdad? Le clavaron unos dardos y finalmente lo atravesaron, si no estoy mal, con una espada o con una lanza. Luego, cuando ya David había muerto, Salomón ordenó la muerte de su propio hermano, que estaba agarrado en el templo, ¿verdad? Ahí donde estaba el propiciatorio, estaba intentando pedir misericordia y Salomón mandó a matar a su propio hermano por haber intentado tomar el trono. Todo este pecado trajo a la familia de David mucha sangre. En segundo lugar, Dios levantaría maldad contra David en su propia casa y tomaría a sus esposas y las daría a su prójimo. Su propio hijo tomó a las concubinas de David e hizo actos terribles a plena luz del día. ¿Por qué? Porque David hizo esto en secreto y Dios dice, te lo voy a cobrar en público. Es cosa seria. Esta fue una humillación para David. Finalmente, moriría el hijo de David y Betsabé, concebido en adulterio. Esta palabra de Dios se cumplió inmediatamente. Estos juicios de Dios por el pecado de David fueron sorprendentemente apropiados. Miren la justicia de Dios, maravillosa, pero al mismo tiempo tan certera y dura.
Hay una similitud inequívoca entre el pecado de David y el juicio que vino. A ver, analicen. El pecado de haber matado a Urías a espada, ¿cómo lo cobró Dios? Asesinando a sus propios hijos. El pecado de tomar en adulterio la esposa de otro hombre, las esposas de David fueron tomadas por su propio hijo a plena luz del día, abiertamente. Y luego la muerte del pequeño bebé que fue concebido en adulterio. Lo que fue cierto en la vida de David es cierto en la aplicación para la vida de todo aquel creyente que osa vivir en impenitencia, pecando, creyendo que puede encubrir su pecado. El pecado siempre tiene sus consecuencias. Gálatas 6, verso 7. Es un verso que hasta de memoria no lo sabemos. Miren lo que dice. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El hombre no puede jugarle la vuelta a Dios. David creyó que podía jugarle la vuelta a Dios y no pudo. Este es un principio cósmico, universal. No hay nada en el orden creado que pueda engañar a Dios. Este pasaje establece una regla de agricultura, ¿no? Cuando uno siembra semillas de manzana, uno va a cosechar manzana, ¿no? Eso cosecharemos. Esto también es cierto espiritualmente. Si caminamos en obediencia a Dios, estamos sembrando una semilla de la cual cosecharemos muchas bendiciones. Sin embargo, si despreciamos la ley de Dios y la pisoteamos, estamos sembrando semillas de las cuales nos vamos a lamentar cuando nos den fruto. ¿Sí? No hay excepciones. Este siempre es el caso. Puede que haya quienes nos rodean que parece ser que pecan impunemente. A veces creemos que hay gente que peca y nosotros no vemos, como que no les pasa nada, ¿verdad? Pero créanme, esas personas siempre van a obtener su pago. Nosotros mismos podemos recurrir a un pecado en particular sin a veces creer que vamos a sufrir un daño que podamos discernir, pero lo vamos a hacer. Muchas personas creen que este pecado no es tan malo. Otros incluso se animan a pecar creyendo que como no es tan malo y si de todas maneras Dios me castiga, este pecadito es chiquito, de plano mi consecuencia va a ser chiquitita, pero no saben realmente la semilla que están sembrando. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Y si logramos hacer eso, podríamos entender esto de manera diferente. Cuando entendemos verdaderamente la santidad de Dios, que por pequeño que nos parezca el pecado que cometemos, es un asalto grave a su santidad, tendríamos mucho más cuidado a la hora de pecar, porque todo pecado tiene juicio de Dios. El pecado siempre va a tener consecuencias, ya lo sabemos, y a menudo hay una relación directa entre el pecado cometido y el juicio que Dios trae sobre ese pecado, de modo que encaja de manera perfecta la consecuencia a nuestro pecado. El juicio de Dios sobre la persona que abusa de su cuerpo, ¿verdad? Si es glotón, si es borracho, ¿cuál es la consecuencia? Su propia salud será deteriorada y probablemente va a morir a una edad temprana, ¿sí? El juicio de Dios sobre alguien que es adúltero es que va a arruinar su matrimonio, ¿no? Pero el juicio tal vez más devastador, que es uno de los que vemos aquí en la historia de David, es que Dios permita, tristemente, que los hijos sigan los pasos de los padres en sus pecados, de modo que los pecados de esa generación continúen hacia la otra. Ahora, aquí quiero hacer una excepción muy importante. Miren lo que dice Éxodo capítulo 20, verso 5, ¿sí? Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero presten la atención a la última frase. De los que me aborrecen. ¿Sí? Este es un juicio
muy específico. Es decir, si yo traigo lo que generalmente, de manera muy famosa, pero mal interpretado, se le llama esas maldiciones generacionales. Ay, si usted es que mi tatarabuelo era brujo, mi bisabuelo también, y mi abuelo y mi papá también. Yo de plano estoy afectado por eso usted. Y entonces que traigo una maldición generacional. Muchas personas creen eso. Ahora, estas maldiciones de Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, tiene una delimitante bien importante: de los que me aborrecen. Yo pregunto, ¿tú aborreces al Señor? No, yo amo al Señor. Bueno, miles de tus generaciones anteriores pudieron haber experimentado el pecado, porque esas generaciones aborrecieron al Señor. Pero si tú no aborreces al Señor, tú no experimentarás esos pecados. Esto es bien importante, hay que leer la Biblia en ese sentido. Es importante enfatizar que este juicio de Dios es sobre los que le aborrecen, no sobre sus elegidos. No nos dejemos engañar. Dios no se deja burlar. Todo lo que hagamos vamos a obtener nuestra consecuencia. El pueblo de Dios a menudo ve estos juicios de Dios en sus propias vidas como un castigo. Cuando a alguien le sobreviene una tragedia, algo inesperado, y dice, ¡ala, qué duro lo que me está pasando! Generalmente una persona se pregunta y dice, ¿por qué Dios me castiga? Inmediatamente creen que este es un castigo. Y cuando hay una conexión obvia entre su adversidad, su tragedia y su pecado, ¿verdad? La declaración a menudo que escuchamos, incluso muchos pastores, es, Dios te está castigando, ¿sí? Sin embargo, vean lo que sucedió con David. Le dice, tu pecado fue perdonado, ¿sí? Natán le aseguró a David que el Señor había quitado su pecado, lo había perdonado. Ahora, aquí es donde quiero que entendamos bien esto. Hay dos cosas dignas de mención acerca de este perdón. Primero, el perdón llegó solo en forma de arrepentimiento y confesión. Fue cuando David dijo, he pecado contra Jehová, confieso mi pecado. Durante bastante tiempo, David había vivido sin arrepentirse, buscando encubrir su pecado, incluso encubriéndolo en su propia conciencia. Sin embargo, como indica el Salmo 51, David no encontró paz. Sentía que hasta le carcomían sus huesos, porque no había confesado su pecado. Su alma estaba profundamente turbada. Cuando finalmente el profeta Natán lo confrontó, David se arrepintió y confesó. Inmediatamente Natán le aseguró a David el perdón de Dios. El segundo aspecto que debemos mencionar acá es que el perdón de David es que David escapó del castigo eterno. Y aquí quiero que hagan bien esta división, porque es precisamente en donde le vamos dando sentido a cómo lidiar con la vergüenza de nuestros pecados pasados. Dios nos ha librado del castigo eterno de nuestros pecados pasados, pero no necesariamente de nuestras consecuencias. David fue perdonado, pero después de eso, de todas maneras, tuvo que lidiar con la muerte de sus hijos, la violación de una de sus hijas a manos de uno de sus hijos, con uno de sus hijos intentando quitarle el trono, con el bebé que había concebido con Betsabé muriendo. Tuvo que lidiar con muchas cosas durante el resto de su vida. Entonces, ¿cómo es que David fue perdonado? Sí, porque Dios no tomó el pecado de David para condenarlo por la eternidad, pero Dios sí le dio consecuencias, y muy duras, muy graves. Hagan por favor esa distinción clara en su mente. Yo como creyente he sido perdonado, sí. En la eternidad mis pecados no serán contados. Pero mientras viva yo aquí todavía, tengo que lidiar con las consecuencias de mi pecado. ¿Por qué? Porque es justo. Esa es la justicia de Dios. El castigo eterno de Dios por el adulterio y el asesinato era la muerte.
Sin embargo, Dios le aseguró a David a través del profeta que no moriría. Escaparía del pecado eterno, del castigo eterno. Así es siempre para el pueblo de Dios, no nos equivoquemos. Dios castiga nuestro pecado. Entonces nuestro pecado fue perdonado. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo llevó en la cruz. El castigo por nuestros pecados, ¿quién lo recibió? Jesucristo, no nosotros. Hasta el extremo, con un castigo de cuerpo y alma. Jesucristo fue castigado por nuestros pecados. Esta es la cruda realidad de la justicia de Dios. Pero su gran misericordia nos ha librado en su gran misericordia de ese castigo eterno, dándolo en Jesucristo. Todo castigo eterno por nuestros pecados fue soportado en la cruz. No queda ninguno, ¿sí? Y es así cuando confesamos nuestro pecado en verdadero arrepentimiento y nos aferramos a la cruz en fe, podemos estar seguros que nuestros pecados son perdonados y que no hay castigo eterno por nuestros pecados. Lo que cayó sobre David también cae sobre nosotros, nuestras consecuencias. Consecuencias terrenales, temporales, próximas y, más importante, consecuencias prácticas. Entonces, entendamos algo. No somos inocentes. Y muchas veces lo que nos pasa en la vida es producto de nuestro pecado. Tenemos consecuencias acá con las cuales hay que lidiar. Hay una gran diferencia entonces entre el castigo eterno y las consecuencias terrenales. El castigo eterno es la obra de la justicia de Dios para destruir al pecador. El castigo eterno recae sobre todos aquellos que están sin Jesucristo. Por el otro lado, las consecuencias que llevamos hoy, ojo, las consecuencias que todos experimentamos hoy por nuestro pecado son por amor, por misericordia también. ¿Saben por qué Dios permite las consecuencias? Para corregirnos y que nunca más caigamos en esos pecados. Pregunto, ¿David volvió a cometer adulterio? ¿David volvió a tomar a otro hombre y lo mandó a la guerra para que lo mataran? ¿David volvió a hacer eso? Ni loco. ¿Por qué? Porque las consecuencias que Dios le permitió a David fueron para corregirlo. Esto va a sonar tal vez un tanto contradictorio o irónico, pero no lo es. Hay que agradecer a Dios por nuestras consecuencias. Y no son fáciles. No son de nuestro agrado. Pero déjenme decirles, nuestras consecuencias finalmente son para que corrijamos nuestros caminos. Las consecuencias son parte de la obra de salvación. Lo que David experimentó fueron consecuencias de su pecado. Y nosotros también experimentamos consecuencias de nuestro pecado para corregir nuestros caminos. David sería corregido. La mejor manera de corregir esta actitud y dirección de vida, que muchas veces son malas, la forma de corregirnos es mediante la aflicción. Dios nos aflige para corregir nuestros caminos. En su amor infinito y su sabiduría perfecta, Dios impuso estas consecuencias y estas aflicciones a David para que se arrepintiera y también para que no continuara en sus pecados, y eso es lo mismo para nosotros. Así trata Dios siempre a su pueblo porque lo ama. Cuando comienza el pueblo a despreciar y a demostrar y a pisotear los mandamientos de Dios, el Señor en su misericordia los corrige y les permite consecuencias. El Señor reprende con su palabra y muchas veces las consecuencias de sus pecados son tristes, pero es una obra del amor y la misericordia de Dios siempre. Tomemos en serio nuestro pecado. ¿Cómo vamos a lidiar con las consecuencias de nuestro pecado pasado? ¿Cómo lidiamos con el temor a que nuestras consecuencias nos vayan a destruir? Aquí está el primer paso. Siempre que tengan consecuencias de su pecado, agradézcanle a Dios porque el Señor les está corrigiendo. El Señor no les está destruyendo. Hay que aprender a lidiar con nuestro pasado en ese sentido. Los hijos de Dios no vamos a perecer en nuestro pecado, vamos a ser corregidos.
El Señor ciertamente se asegurará de que los suyos obtengan salvación, pero ha de lograr esa salvación a través de mucha aflicción. ¿Qué dice Hebreos? Porque el Señor, a aquel que llama por hijo, lo azota, lo aflige, lo castiga para corregirlo. No temo a mis pecados pasados, ya que fueron perdonados. Claro que tengo consecuencias, pero no temo a que esas consecuencias vayan a arruinar mi posición delante de Dios. Mis consecuencias no son un síntoma de que estoy perdiendo mi salvación. Mis consecuencias son la obra de Dios para corregirme mientras llego a la eternidad con Él. Para aquellos que están sufriendo sus consecuencias, o digámoslo mejor así, para aquellos que de alguna manera estamos sufriendo todavía consecuencias de nuestros pecados pasados, todos lo estamos haciendo. El Señor nos enseña lo siguiente. Leamos los siguientes versículos. Dice Proverbios 3, verso 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Mis hermanos, si algunos de nosotros estamos experimentando consecuencias o un castigo temporal y terrenal de parte de Dios, no lo menospreciemos. Es Dios mostrándonos su amor. ¿Cómo duele? Pero es su amor. No nos fatiguemos de su corrección. Porque, ¿saben qué? Al incrédulo, Dios no lo corrige. Al incrédulo Dios no lo está buscando santificar. Al incrédulo deja que se hunda cada día más en sus pecados. Y algún día morirá en ellos y por la eternidad perecerá. Eso no te pasa a ti. Si a ti te pasan consecuencias, es porque el Señor te ama. Por lo tanto, no temas a tus pecados pasados. ¿Qué hacemos entonces? Miren lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, no temamos a nuestro pasado. Humillémonos delante de Dios y digámosle, esta ha sido mi oración muchas veces. Señor, yo sé que merezco mis consecuencias. Te pido que me ayudes a cargar con el peso de mis consecuencias. Y créanme, el Señor me ha ayudado, así como nos ayudará a todos los que creamos en esto. Amén. Amén.